Muy buenos días, ¿cómo estamos? Bendecido día Jueves Santo de una semana muy especial. Y estamos aquí porque queremos aprovechar al máximo desde que comienza el día y todos estos días en los cuales vamos a tener la oportunidad de ir reflexionando, meditando, aprovechando espiritualmente este tiempo para nosotros. Por eso no te lo pierdas y haceme caso, prepárate un mate, agarra la Biblia. Hoy tengo un par de ideas que quiero compartir con vos a partir de un texto que no es común leerlo en tiempos de Pascua o en tiempos de Semana Santa, pero que está la clave para poder entender todo esto que va a suceder en estos días, que ya sabemos, pero que de alguna manera cada año en la repetición volvemos a pasar por el corazón estos acontecimientos importantes. ¿Te parece que lo transitemos juntos? ¿Todo preparado? Ya comienza. El pastorcito y su mate. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. La luz vino a este mundo y este mundo no lo recibió, pero a los que lo recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios. Esto que dice Juan en el prólogo, al comienzo de toda su obra, de su evangelio, me parece una clave importante para poder entender estos acontecimientos que estamos viviendo esta semana. Te dije el día martes que estaba en plan de resurrección, que estaba en plan de poder reflexionar acerca de qué es esto de la vida y vida plena. Vos sabés que me llamó la atención que frente a la resurrección de Jesús hay tres posibles escenarios, ¿sí? Cuentan los evangelios que la primera en llegar a la tumba era María Magdalena. Y cuando ve la tumba vacía, lo primero que se le ocurre es: se robaron al Señor. Y así sale huyendo. Después dice que llegaron dos de sus discípulos. Llegó primero Juan, pero no entró. Sin embargo, el que primero entra es Pedro. Ve las vendas, el sudario, ve la tumba vacía y sale, pero tampoco se le ocurre ni siquiera por las tapas pensar que el Señor había resucitado. Y después dice el evangelio que entró Juan, el discípulo amado, y dice: vio y creyó. Frente a la resurrección, cada uno elige, porque es así, cada uno elige cuál es su actitud. Y en realidad podemos ser María Magdalena, tratando de encontrar una razón, la lógica, el pensamiento, todo el tiempo. Se robaron, hay que encontrarle una explicación a la resurrección. No puede ser que la tumba esté vacía y no tenga una explicación, un razonamiento. Pedro se vuelve un forense, como quien investiga la escena de un crimen, y entonces dice: tengo el sudario, tengo las vendas, buscando datos, buscando cosas concretas, buscando de alguna manera apropiarse de elementos que me permitan de alguna manera explicar lo inexplicable.
Y después está la actitud de Juan que dice, vio y creyó. Se abrió a la posibilidad de ver y de creer como un acto totalmente libre frente a la realidad de la resurrección. Porque bien sabemos que prueba no tenemos, porque si quieres buscar aquel que es la prueba de la vida, está vivo, y se aparece y se deja ver a quien se abre a la fe. Por eso dijimos que en el pastorcito del martes pasado, que la resurrección de alguna manera es una experiencia que cada uno la contaba, la transmitía, y que entonces no tenía un relato único. Esto me parece relevante porque nosotros en nuestra piedad popular y en nuestra piedad de iglesia estamos muy acostumbrados a quedarnos metidos y mezclados y empantanados en la experiencia del Viernes Santo, de la Pasión, de la cruz. Y ahí es donde quiero hacer énfasis en este día jueves, que comienza ya el Triduo Pascual. ¿Por qué? Porque la pasión y muerte del Señor ciertamente no son ni divinas ni sagradas. La pasión y muerte del Señor, hasta casi con estos términos, suaviza lo que realmente es un homicidio, es un asesinato. Cuando nosotros podemos pensar en esta dinámica de un homicidio y de un asesinato, nos horrorizamos, porque cuando vemos en la televisión un homicidio, un asesinato, nos produce horror. Y entonces reclamamos quién fue el homicida, quién fue el asesino. Y acá tenemos que decir que no queda otra respuesta que pensar que la humanidad en su libertad criminal asesinó al que molestaba. Esas son las cosas a las que nosotros seguimos agarrados de la fe. Y entonces recubrimos el misterio de la pasión y muerte con buena terminología. Es más, una gran parte de la teología, sobre todo la Edad Media, hasta Lutero, la teología de Anselmo de Canterbury, hizo sobre este hecho que la cruz era la expiación de nuestros pecados. Como si le adjudicáramos a Dios Padre que haya entregado a su Hijo Jesús para ser matado, porque era la única manera en que se perdonaban nuestros pecados. Es decir, le imputamos a Dios un asesinato, el asesinato inclusive de su propio Hijo. Por eso es que me resisto a pensar, Lutero va a decir otra cosa. Por eso nuestra teología no parte de una cruz como símbolo de salvación. Al contrario, es una cruz desnuda, como testimonio del horror de una humanidad. Lo que nos identifica es un Cristo vivo que sigue actuando, que vence a la muerte, que no se queda en la pasión y en la muerte, sino que todavía hace un reclamo profundo todavía. Ya vamos a llegar a eso. Entonces, si la pasión y la muerte no son sagrados, queda al descubierto esto que yo dije de nuestra libertad criminal, que ya desde el Génesis, con Caín y Abel, queda de manifiesto que frente a la libertad del ser humano, elige el asesinato como, a veces no como último recurso, sino como primera opción para que los problemas se solucionen. Esa libertad criminal acompañó a la humanidad todo el tiempo, hasta hoy, que todavía nos seguimos matando, que todavía hoy seguimos asistiendo a esta libertad de muerte, libertad criminal, libertad asesina. El ser humano sigue eligiendo eso. Y eso es lo que eligió el ser humano cuando se encontró con Jesús. Hizo uso de su libertad criminal.
De ahí que esta semana tenemos que pasar de manera muy rápida entre jueves y viernes para poder encontrarnos con el Cristo vivo. No existe entonces una cruz, una crucifixión que sea redentora, porque esa no es la teología que nos mostró después Lutero, cuando dice que en realidad Dios es solidario con la humanidad. Dios mira a la humanidad, ama a la humanidad porque la creó para la vida y para que sea feliz, para que viva plenamente. Por eso crea un Edén, crea un jardín donde coloca al ser humano, porque el ser humano nació para ser feliz. El ansia más profunda del ser humano es la felicidad, no el dolor, no todo el tiempo el pesar, no todo el tiempo el padecer, sino el llamado a la felicidad. Y por eso nunca la pasión y muerte, la crucifixión, pueden ser redentoras. Pero pastor, eso lo aprendimos siempre. Bueno, quizás hoy tenés que volver a reflexionar, porque Dios, de alguna manera, no es lo que nosotros aprendimos a leer. Él podía haber perdonado, es más, seguramente nos perdona desde otro lugar y no desde la cruz. Jesús, cuando fue apresado en el Monte de los Olivos, dijo: yo si quisiera, le digo a mi Padre que me mande un ejército de ángeles y no queda nada. No queda nada. Por lo tanto, no es que Dios mandó a su Hijo para morir en la cruz y que de esa manera nuestros pecados iban a ser perdonados. ¿Saben cuándo nuestros pecados son perdonados? ¿Saben cuándo nosotros nos abrimos a la salvación? Cuando nosotros hacemos como la actitud de Juan cuando llegó a la tumba y vio y creyó. El Hijo del Hombre, hace poquito leímos ese texto con las serpientes. El Hijo del Hombre fue levantado para que todo aquel que vea, crea. Crea que en esa fragilidad está obrando el Dios en el que nosotros ponemos nuestra confianza y nuestra fe. Por lo tanto, vuelvo a insistir, no se trata de un perdón que Dios te da porque la cruz es salvífica y redentora. Al contrario, la cruz lo que nos muestra es que el ser humano tiene esa libertad inclusive para ser un criminal, pero que si nosotros podemos hacer un acto de fe profunda, entonces ese acto de fe en esa persona concreta, Jesús de Nazaret, en ese que está ahí frágil, desnudo, en ese crucificado, en ese asesinado, ahí está entonces el rescate del cual Dios hace de toda esta humanidad. Y por eso, cada que nosotros nos abrimos a la posibilidad de creer, vuelve a producirse una obra creadora nuevamente, porque crea algo nuevo, una obra redentora, una obra salvífica, una obra perdonadora. Ese es el gran misterio de estos días. La luz vino a este mundo no la quiso reconocer, pero a los que la recibieron, a los que se abrieron a la luz, entonces les dio la posibilidad de ser llamados hijos de Dios. En ningún momento Juan dice: era necesario que el Cristo muriera y entonces una vez que muriera, eso sería el acto salvífico por el cual todos estaríamos salvados. Una mercancía en el cual Dios nos da y al mismo tiempo reclama para sí sangre humana. Dios no es un Dios que se alimenta de sangre humana. Dios es un Dios que de alguna manera intenta mover el corazón del ser humano para que frente al horror de lo que implica un asesinato, un homicidio, un crimen, el ser humano se conmueva y surja de él la posibilidad de abrirse al amor, a la misericordia, a la compasión. ¿Qué te parece si podemos nosotros empezar a transformar nuestra teología, nuestra manera de pensar? Porque eso va a transformar nuestra manera de vivir. Y de todas maneras,
no te preocupes tanto en maldecir la oscuridad. Más vale, en toda la oscuridad, encender una luz. Que la luz de la fe, de la adhesión, del creer, sea la posibilidad que tenemos nosotros de resucitar a una vida nueva. Desde aquí, felices Pascuas de resurrección, de vida plena, porque cuando nos veamos el martes, seguramente vos y yo ya vamos a estar resucitados a vida nueva. Bendecido tiempo de Tríduo Pascual, bendecido tiempo de resurrección del Señor. A cada comunidad, el deseo grande de que estos días sean días vividas con intensidad. Nos vemos